Pues les pido, hermanos, que podamos abrir nuestra Biblia. No vamos a estar viajando por muchos versículos, vamos a estar situados en un pasaje principalmente, y de allí se derivará todo lo que se hable en este día. Romanos 12, y vamos a estar viendo a partir del verso 1 en adelante. Verán ustedes que esta predicación pues va a resultar, como siempre, ¿verdad? Como todo lo que se predica aquí, muy interesante, pero mi petición a Dios es que además de interesante, sea algo que quede en nuestro corazón, ¿no? Y que podamos aplicar. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde regularmente se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Y donde lo que tendríamos que hacer es tener coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Y no siempre sucede, pero creo que aquí estamos quienes nos esforzamos porque eso sea, ¿sí? Porque eso sea. Quien no se esfuerza porque eso sea, pues difícilmente va a estar en un lugar como este. Sin embargo, nosotros aquí estamos y le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos, ¿no? Para que tu palabra sea cada vez más una realidad en mis acciones. Tu palabra sea cada vez más una realidad en mis acciones. Que a veces no es tan fácil. Y no es tan fácil, ¿por qué? Porque la corriente del mundo y la forma de vida nos lleva a seccionar la vida. Y en esto lo he hablado otras veces, pero es importante reiterarlo, porque esto de individualizar o seccionar la vida es un riesgo que muchos de nosotros ya hemos introyectado o ya hemos incorporado como una manera de pensar y por tanto una manera de vivir. Y esto es que seccionamos la vida en una vida profesional, lo que hacemos en el trabajo, y luego también, por ejemplo, en la vida familiar, lo que se realiza en el seno de la familia, la vida privada o la vida particular, la vida personal, lo que hago yo, y también la vida escolar y por tanto, o por extensión, la vida espiritual. Y hemos seccionado todas estas vidas como si fueran distintas. Y entonces eso hace que nuestro andar o nuestro hacer, pues a veces sea distinto en cada una de esas secciones, ¿no? Sea distinto, ¿por qué? Pues porque convivimos con personas distintas que piensan de manera diferente y luego entonces nos comportamos de A, de B, de C, de D, etcétera, maneras. Esto es algo de la realidad que vivimos, o sea, así es hoy, así se vive el día de hoy. La famosa doble vida o triple vida que algunos inclusive podrían tener. Sin embargo, esto no es correcto delante de Dios, porque la vida cristiana es una sola, es vida que se manifiesta en los diferentes ámbitos, que si bien sí existen, pero se va manifestando en los diferentes ámbitos donde nosotros estamos desarrollándonos. Y lo que se espera entonces es que esta vida de Cristo se muestre en todo lugar. En todo lugar. Por eso es que ya lo habíamos dicho alguna vez, es importante recordarlo también, que a los cristianos se les llamó cristianos precisamente por eso, porque reflejaban una manera específica o muy particular de vivir, que era distinta a la de todos los demás. O sea, era notoria la manera de vida frente a todos los demás. Y también nosotros, aunque usted no lo crea, y aunque a veces no lo hagamos así intencionadamente, que debería de ser, sí se nota lo que creemos frente a los demás. Porque de una o de otra forma, lo que el Señor nos habla todas las semanas, todos los domingos, lo que el Señor nos va enseñando en la palabra, pues sí hace mella en nuestro corazón, ¿sí? Y sí nos hace pensar de otra manera nuestras decisiones y nuestras acciones. Y esto se nota, o los demás lo notan. Sin embargo, tendría que notarse más, ¿no? Tendría que notarse más ¿para qué? Pues para que el Evangelio sea predicado no solamente de palabra, sino y sobre todo en el hacer de nosotros. Testimonios vivos de que Dios es poderoso y de que Dios puede cambiar las vidas. Eso sí es una realidad. Somos testimonios vivos que con nuestras acciones reflejamos a Dios, al Dios que adoramos o al Dios que decimos o aquel en que creemos. Hay un riesgo entonces de
profesar un cristianismo, regresando a la idea de esto de la sección de la vida, o seccionar la vida, de profesar un cristianismo desligado de la realidad, o no realista, por llamarle de algún modo. Un cristianismo no realista, que puede ir por diversos lugares. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el misticismo, un cristianismo místico, aquel donde pareciera que las cosas van a suceder de una manera mágica, ¿sí? Como la lámpara de Aladino, por decirlo de algún modo, que baste con pedir un deseo y entonces las cosas van a suceder. No quiere decir que Dios no pueda hacer un milagro. Sin embargo, el pensar así místicamente de Dios no es correcto, porque Dios es real y aplica la voluntad de Dios en la vida real, en la vida cotidiana. Y a veces las cosas no van a salir de acuerdo con nuestros deseos, ni tampoco van a salir de acuerdo con nuestros anhelos, por muy buenos que estos sean, sino que van a salir de acuerdo a la soberanía de Dios. Otro extremo, otra parte de todo esto que puede ser un cristianismo no real, es el ascetismo. El ascetismo, pensar que somos más agradables a Dios o que estamos más cerca de Dios en virtud de que nos negamos, nos separamos de todo tipo de placeres, de todo tipo de cosas, de todo tipo de relaciones, como los monjes, ¿no? Los monjes que se iban y se encerraban en los monasterios, y que aún hoy existe eso, y que piensan estas personas que por eso tienen una mejor comunión con Dios. Y si bien es cierto que el ascetismo produce cierto estado espiritual, o cierto estado de meditación o de relajación del cuerpo y de la mente, no es cierto el hecho de que eso nos acerque más a Dios, o al menos no en el sentido estricto, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, casi inmediatamente. Otro extremo es el intelectualismo, ¿no? El pensar que somos agradables a Dios en la medida que conocemos la teología en todas sus derivaciones, porque pues usted sabrá que hay diferentes derivaciones de la teología. Nosotros principalmente aquí trabajamos la teología sistemática, pero hay otras derivaciones de la teología. Pues el conocimiento teológico no necesariamente por sí mismo produce el que seamos agradables a Dios. No necesariamente lo produce, pero ahora vamos a ver que es necesario también. Es necesario conocer a Dios, porque ¿cómo vamos a creer en aquello que no, de lo que no hemos oído, por tanto, en aquello que no conocemos? Entonces, el intelectualismo tampoco es correcto, el pensar que estamos salvos o que estamos cerca de Dios en la medida que conocemos la teoría, la filosofía del cristianismo. Lo cual no es malo, porque también la ignorancia es un grave problema. Es un grave problema que no debemos de tener. Y otro extremo es el activismo. El activismo, el que nosotros pensemos que por hacer multitud de cosas somos agradables a Dios por ese hacer. Como, ¿quién era? Marta y María, ¿se acuerdan ustedes, no? El hacer produce el ser agradable a Dios, no por sí mismo. Sin embargo, si la fe de Dios está en nosotros, esta produce un hacer específico. Vean cómo es distinto, es diferente. Un cristianismo irreal se va a cualquiera de estos o de otros extremos. Inclusive se puede ir al extremo de la ignorancia o del error. Del poner nuestra fe o nuestra creencia en cosas que no son, que proceden del desconocimiento de la palabra de Dios. Y de eso hay mucho, ¿no? Usted entra a YouTube hoy mismo, en este momento usted abre alguna predicación y encontrará muchas cosas falsas, incorrectas, que vienen de la ignorancia de la palabra de Dios. Y encontrará todas estas derivaciones de las que estoy hablando el día de hoy. Entonces, tendremos nosotros que entender o empezar a reflexionar, porque estoy apenas en la introducción, que ni el adoptar una actitud de monje monástico o ceremoniosa o litúrgica nos va a hacer mejores delante de Dios o nos va a establecer una buena relación con Dios,
Ni tampoco el aprendernos toda la filosofía o toda la teología cristiana nos va a hacer mejores delante de Dios. Ni tampoco el privarnos de todo en el mundo, de todo lo que a veces, o de cosas que pueden producir placer, nos va a hacer mejores delante de Dios por sí mismo. Porque inclusive Dios estableció la capacidad en las personas de sentir placer, pero para algo, y en cierto orden, y en ciertos límites, de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, no es solo mortificar la carne, nos va a producir el ser agradables a Dios, como en Semana Santa, que usted verá en Filipinas, por ejemplo en Filipinas, la manifestación de aquellas personas que se autoflagelan. Y no solamente en Filipinas, sino aquí también en México, en Iztapalapa tenemos el ejemplo más claro de lo que es esto, de pensar que mortificando la carne podemos establecer una relación espiritual con Dios o llegar a un grado de contemplación superior. Y tampoco pensar que por andar haciendo por todos lados ya somos agradables a Dios. Sin embargo, hermanos, hay que reflexionar que la vida cristiana tiene un poco, una dosis de todo esto que estamos hablando. Porque si bien es cierto, tenemos que establecer una relación espiritual con Dios, también lo es el hecho de que debemos mortificar a nuestra carne, conocer a Dios de manera intelectual, profesar una fe, pero también hacer. Entonces estamos hablando de que la vida cristiana es como más complementaria, más integral de todas estas cosas. No es una vida de los extremos, sino es una vida de integrar lo que Dios quiere que hagamos y que se convierta en un andar de acuerdo con su voluntad. Ahora, por eso es que hoy, hermanos, vamos a estar reflexionando sobre el libro de Romanos 12. Este libro es muy interesante, el libro de Romanos, junto con el libro de Hebreos. Desde mi punto de vista, es de los libros base de la doctrina cristiana, el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Entonces, pues hay que revisarlos, pero no son libros sencillos, menos el de Hebreos, ¿no? Cuando usted ve el libro de Hebreos, cuando lo lee con cierto detenimiento o con cierto análisis, pues es una cosa un poco complicada. Lo mismo el libro de Romanos, ¿no? O sea, no es un libro sencillo, sin embargo, tiene algunos consejos prácticos que nosotros podemos tomar para nuestra vida. Y en este caso, para nuestra vida cristiana. Entonces, si me acompaña, por favor, al libro de Romanos 12:1, vamos a hablar un poco sobre todo esto y cómo es que la Biblia dice que debe ser, ¿no? Cómo es que debe ser bíblicamente, como algunos lo podremos o lo podrán decir. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vayamos desmenuzando el versículo. Es Pablo, que es el autor del libro de Romanos, está diciendo: yo ruego, ¿no? Ruego a Dios que por su misericordia, es algo que está pidiendo hacia la iglesia de Romanos, pero evidentemente es algo que ahora nosotros pedimos hacia nosotros, hacia la iglesia que representamos. Por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. No dice vuestros pensamientos, no dice presentéis vuestro espíritu, no dice tampoco presentéis vuestras oraciones, ni tampoco dice nuestro dinero, nuestra alabanza, nuestros bienes. Dice presentéis vuestros cuerpos como un todo integral. Sí, el cuerpo que tenemos en principio es para alabanza de la gloria de su gracia. En alguna ocasión el hermano José Antonio predicaba sobre el relato de la creación. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor creó al hombre, a su imagen y semejanza, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que estaba pensando es que el hombre, a través de su cuerpo, reflejara a Dios en toda la tierra. Por tanto, la tierra tenía que henchirse de esta presencia. Pero al final es la presencia de Dios, porque el hombre está hecho a la semejanza de Dios. Por tanto, es que somos hechos para su gloria.
para que el Señor sea glorificado en nosotros, en nuestro cuerpo. Por tanto, presentamos nuestros cuerpos. Así como hoy. Estamos aquí con nuestros cuerpos completos. Estamos aquí con nuestros cuerpos completos alabando a Dios. Esto podría poner un poco en cuestionamiento eso de lo remoto o de lo presencial, ¿sí? Sin embargo, hermanos, estamos hoy en día aquí con nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Vean las características. En principio es vivo, sí, efectivamente usted y yo, biológicamente, estamos aquí vivos, ¿no? Pero también estamos vivos espiritualmente, porque hemos recibido la vida de Cristo Jesús. Luego, santo. Y el hermano Edgar hace rato estaba compartiendo, cuando inició este servicio, el versículo de Primera de Pedro, que era 1.9, hermano, 2.9. Sí, 2.9, donde decía ustedes o nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, etc. Somos santos, somos apartados para Dios, no para cualquier cosa. Por tanto, nuestro cuerpo se presenta con esta característica de santidad, pero no porque sea santo como aquellos que son canonizados en Roma, sino es santo en el sentido de que ha sido apartado por Dios para glorificarle y por tanto también que sea agradable a Dios. Veremos cada una de estos elementos con más detalle, pero en principio es así, y esto le llama un culto racional, que ya de entrada nos da una idea de intención de alabar a nuestro Dios con nuestro cuerpo, de intención de presentarnos delante de Dios santos y por tanto de serle agradables en todo el momento. No está hablando del momento de la iglesia, no sé si me explico. No está hablando del momento del servicio, de 10 a lo que dure el servicio. Está hablando de nuestra vida. Cómo nuestra vida, todo el tiempo, y cómo es que nos presentamos y procuramos hacerlo delante de Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Intencionalmente, voluntariamente, porque los sacrificios en el Antiguo Testamento se entregaban así, intencionalmente y voluntariamente. Nadie obligaba a nadie a entregar los sacrificios, sino que eran sacrificios u ofrendas voluntarias. Vayamos a un ejemplo. Si usted me acompaña a Levítico 1:10, vamos a ver cómo era ese sacrificio del Antiguo Testamento que ahora estamos trasladando al Nuevo Testamento. ¿Cómo dice la ley? Usted en Levítico encontrará la ley de los sacrificios. ¿Cómo dice, entre muchas otras cosas, porque hay mucho que dice sobre los sacrificios, cómo debe de ser o cómo debe ofrecerse este sacrificio? Y dice, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Y fíjese cómo está ahí dos palabras importantes. Sin defecto es una característica y la otra es que lo ofrecerá. Se ofrece, una actitud de llevar. ¿De llevar qué? Lo mejor. ¿Lo mejor de qué? Lo mejor de las ovejas, en ese caso. Por tanto, nosotros también, si nos presentamos delante de nuestro Dios, tendremos que llevarle lo mejor. Y ahora dice uno, ¿mi cuerpo es lo mejor? Pues no, desde luego que no. Pero tiene algunas características, de acuerdo con lo que vamos a ir viendo, que le dan esa cualidad. Le imputan esa cualidad. No que la tenga esencialmente, sino que es imputada la cualidad por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Y aquí estamos tocando un punto teológico importante. Cómo la justificación de lo que hablábamos hace un rato es imputada y no es esencia de nosotros. Y es imputada a partir de que creemos en Cristo. Si no creemos, entonces no tenemos nada. Bien. Vayamos entonces ahora a pensar un poco en este carácter del sacrificio que es, en cuanto es vivo, regresando a Romanos 12:1, en cuanto es vivo implica que presentemos todo nuestro ser, todo nuestro ser. Luego, que también
este asunto de la santidad, que también es una santidad que implica que hemos sido apartados por Dios, tiene que ver también con el reconocimiento de que somos pecadores y hemos sido o estamos afectados por la maldad. Todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, tampoco se trata de una santidad que esté en nosotros, sino que también esa santidad procede de que hemos aceptado al Señor. Por lo tanto, nos ofrecemos como sacrificio por sus méritos, los de Cristo, y no por nuestros propios méritos. Nos ofrecemos por sus méritos y no por nuestros propios méritos. De otra manera, simplemente no podríamos ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Pensemos un poco en el día de la expiación. En el día de la expiación el sumo sacerdote pues entraba en el templo, en el lugar santísimo. Recuerde usted que el templo tenía diferentes secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente se entraba una sola vez en el año, y quien entraba era el sumo sacerdote. Pero antes de entrar tenía que entrar ofreciendo el mismo sacrificio por sus propios pecados. Si el sumo sacerdote entraba de manera incorrecta al lugar santísimo, dice ahí que inmediatamente caía muerto. Y ejemplos hay ahí en la palabra de Dios de eso que sucedió, ¿no? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, dice que en ese momento que él estaba muriendo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y teológicamente quiere decir que el Señor abrió las puertas para que cualquiera pudiese entrar confiadamente, como después lo menciona la Biblia en el libro de Hebreos. Podemos acercarnos confiadamente, pero no confiadamente en que nosotros somos aptos para acercarnos, sino confiadamente en que Cristo Jesús pagó el precio para que podamos acercarnos sin ese riesgo de morir, dado que entramos delante de la santidad de nuestro Dios. Porque no olvidemos que el Señor es santo, santo, santo. Esto tiene que ver con lo que estamos diciendo. Somos santificados o considerados santos a partir del sacrificio de Cristo Jesús, que Él nos ha apartado. Lo tercero, que tiene que ver con el serle agradables. Usted y yo, de ningún modo, en ninguna forma, por nuestros méritos o por nuestra apariencia o por lo que sabemos o por lo que tenemos, somos agradables a Dios. En ningún modo, de ninguna forma. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que se le seamos agradables, tiene que ver también con un agrado que es también imputado. Es decir, podemos entregarnos como sacrificio agradable delante de Dios en la medida que nuestros pecados han sido cubiertos por Cristo Jesús. Porque lo único, de acuerdo con la palabra de Dios, el único que es agradable a Dios es su Hijo Cristo. Su Hijo Cristo. ¿Y por qué le es agradable? Bueno, pues porque le obedece. Le obedece. ¿Cómo le obedece el Hijo? Todo lo que el Padre dice, lo hace. El mismo Cristo dijo, todo lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que hago. Desde el principio, ¿no? Dice que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Y quién es quien permitió que todo eso fuera hecho? Pues el Hijo, Cristo Jesús actuando, obedeciendo las indicaciones del Padre. Y luego el Padre lo envió acá. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y le dijo, ve y sacrifícate por la humanidad. ¿Y el Hijo qué hizo? Obedientemente lo realizó. Y así sucesivamente. Entonces, eso es obediente, por tanto agradable. Pero también no solamente eso, porque esto es interpretación, lo que estoy haciendo, sino de las palabras mismas del Padre. Si usted va a al libro de Marcos 1:9, en el relato del bautismo de Jesús, cuando Él sale del agua, el Padre habla. ¿Y qué dice? Marcos 1:9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego dice el 10, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y luego dice, y vino una voz de los cielos que decía, ahí está la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, en ti me agrado. Si usted revisa los demás evangelios, encontrará lo mismo. ¿Sí? Encontrará lo mismo. Como el Padre menciona de su Hijo que le es agradable. Entonces, nuestro cuerpo es agradable, podemos presentarlo agradable delante de Dios en la medida que hemos aceptado a Cristo y que Cristo cubre nuestras faltas. Esto no es otra cosa más que lo que sucedía en el propiciatorio, pero hecho realidad. Fíjese, el símbolo del propiciatorio hecho realidad en nuestras vidas. Gracias al sacrificio de Cristo podemos acercarnos confiadamente. Podemos ofrecer nuestros cuerpos de esta manera. Entonces ve usted cómo no es solamente el asunto del misticismo o la contemplación. No es el éxtasis el que nos lleve a ser agradables a Dios, sino es el que intencionadamente nos entregamos al Señor y le decimos, Señor, acepto tu sacrificio, cubre mis pecados, te lo agradezco porque soy pecador, y entonces confiamos en que podemos presentarnos en el nombre de Cristo Jesús. Al final, hermanos, teológicamente no nos presentamos nosotros. Al final estamos presentando a Cristo Jesús, que nos está cubriendo. Qué interesante, ¿verdad? La interpretación teológica. En suma, hermanos, un culto adecuado, una adoración adecuada, es correcta en el sacrificio y nos permite presentarnos de manera voluntaria a Dios con todo nuestro ser, pero no a través de nuestras obras o de nuestros méritos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Solamente a través de Él podemos serle agradables. Eso es un culto racional, intencional, orientados a ponernos a su disposición. Así como, y entonces podemos decir como Isaías. Cheque usted Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y fíjense cómo responde Isaías. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí. Heme aquí un pecador que tú has perdonado, que tú has redimido. Heme aquí como sacrificio delante de ti. Úsame. Envíame a mí. Pero así, con esa característica, con esa humildad. No como quien se acerca a Él, que es la segunda, la tercera parte de esta predicación, no como quien se acerca a Él y dice, envíame a mí porque soy el más preparado. ¿Sí? Envíame a mí porque soy el que más sé. Envíame a mí porque soy muy carismático. No, mejor no me muevo de aquí porque se me va el cuadro. Envíame a mí, ¿por qué? Porque estoy a tu disposición, porque me someto a tu soberanía. Envíame a mí porque me dispongo, estoy entregado. Qué cosa tan interesante lo que el Señor nos pide. Punto 2, renovar nuestro entendimiento. Ya hemos hablado aquí muchas veces sobre esto de la renovación de nuestro entendimiento. No vamos a repetirlo. Sin embargo, es importante porque si no se renueva nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, hermanos y hermanas, no hay cambio de ninguna otra cosa. Por desgracia, a través de la educación, y me refiero a la educación como una formación en el sentido más amplio, desde la familia, la iglesia, la escuela, etcétera, los medios de comunicación, nos han sembrado una manera de pensar, una ideología, que a veces damos como natural en nosotros. Y decimos, es normal el pensar como pienso, y no lo cuestionamos. La palabra de Dios lo que nos llevaría es a cuestionar lo que el mundo dice que está bien, o lo que el mundo dice que debemos de pensar, por muy académico que sea, ¿no? Por muy filosófico que se sostenga y muy argumentado que esté. Todo lo tenemos que poner a la luz y en el filtro de la palabra de Dios.
Y esa es una conciencia que nosotros debemos de tener. Si no nos perdemos, hermanos, nos perdemos entre tanta información y entre tantas cosas, entre tantas ideas que nos quieren hacer dudar. En el mundo hay muchas cosas, deseos de la carne, de los ojos, vanagloria de la vida. Y dice Romanos 12:2, esta palabra de conformarnos frente a transformarnos. No hay que conformarnos con lo que este mundo plantea. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y note las palabras. Primera, no hacernos de la misma forma, no conformarnos. Esto es una. 2, frente a conformarnos, la idea de transformarnos. ¿Por qué transformarnos y no, por ejemplo, constituirnos o crearnos? Porque la idea de transformar quiere decir que algo había un estado de cosas que cambia o que se modifica. Y de allí viene la palabra renovación. La transformación procede a partir de que se renueva nuestro entendimiento. Ahí está el detalle, se renueva nuestro entendimiento. Aquel famoso, y fueron abiertos sus ojos. ¿Qué quiere decir? Entendió. Se renovó su entendimiento. Si no hay una renovación de entendimiento, hermanos, no procede lo demás, porque seguimos pensando de la misma forma. Entonces la invitación es a cuestionar lo que pensamos o lo que consideramos que está bien frente a la palabra de Dios, para que nuestro entendimiento sea renovado y por tanto podamos comprobar que la buena voluntad de Dios, que el hermano José Antonio una vez predicó sobre esto, o 2 veces, no me acuerdo, pero habló de la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. No abundaremos sobre el tema, pero hay que hacer esa distinción. Hay una buena voluntad de Dios, hay una agradable voluntad de Dios y una perfecta voluntad de Dios. Entonces, la renovación del entendimiento nos permite entenderla, comprenderla, hacernos conscientes de ello. Y entonces estamos hablando no del intelectualismo, sino del conocimiento de Dios a través de la renovación de nuestro entendimiento, que es distinto. Todo ese conocimiento que podemos tener de Dios, ¿cómo cambia? ¿Cómo transforma nuestra manera de pensar? Por lo tanto, nuestra manera de actuar. Evidentemente, en la medida en que usted y yo buscamos a Dios, escudriñamos la Escritura, en esa misma medida el Señor nos va renovando el entendimiento. Dicho al contrario, si no escudriñamos la Escritura, si no buscamos de Dios o el conocimiento de Dios, nuestro proceso es más lento, ¿sí? Es más burdo el proceso. Sin embargo, aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Y qué bueno, hermanos, porque si fuéramos nosotros los que completáramos la buena obra, ya hace mucho que hubiésemos dejado atrás esta tarea de completarla. Qué bueno que es el Señor el que nos ayuda a completar la obra, el que nos guía y el que nos lleva. De otra manera simplemente no podríamos, ¿sí? Aquel que piensa que es por las obras o que es por el propio hacer, está engañado. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino es a través de la obra de Cristo Jesús. Aquí hay un punto muy importante, vean ustedes. La renovación del entendimiento procede sí del conocimiento, pero también de la iluminación que Dios da a través de su Espíritu Santo. Eso es por un lado. Y por el otro es el esfuerzo nuestro, el que realizamos de manera continua para gobernar nuestra mente y nuestros pensamientos y orientarlos ¿a qué? A que piensen lo que es correcto delante de Dios. Nosotros podemos gobernar nuestra mente, claro, hay que entrenar nuestra mente. Eso es cierto y es una realidad, tanto así que hay gente que a eso se dedica, ¿no? Hoy en día hay gente por allá afuera que practica eso de gobernar los pensamientos y de gobernar la mente, y sí se logra.
sí podemos gobernar los pensamientos, sí podemos gobernar la mente. Ahora, no se trata de llevarla a que piense cualquier cosa o a que piense cosas engañosas, que se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Por ejemplo, uno a través de la lectura de la filosofía puede uno llenarse de puras ideas raras. O sea, sí podemos llevar nuestra mente a algún lugar. Sin embargo, la palabra nos dice hacia dónde tenemos que llevar nuestra mente. ¿Hacia dónde? Y dice aquí en el capítulo 4 de Filipenses y en el verso 8. Filipenses 4:8. ¿Hacia dónde llevar nuestra mente? ¿Hacia dónde llevar nuestros pensamientos? Podríamos decirlo así, resumidamente, hacia Cristo. Pero a veces eso de decir hacia Cristo quizá no quede tan claro. Entonces, por eso la Biblia lo especifica y dice que hay que pensar o a dónde tendría que ir nuestra mente, hacia lo que es verdadero, hacia lo que es honesto, hacia lo que es justo, a lo puro, a lo amable, a lo de buen nombre, a las virtudes o a la virtud alguna, y dice, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso digo en Cristo, porque ¿quién es el único que tiene la virtud? Cristo. ¿Quién es digno de alabanza? Cristo. Y entonces, si ustedes piensan en esto, aquí tenemos que pensar a dónde llevar nuestra mente, hacia Cristo Jesús. Pero pongámosle características específicas para que no nos pierdamos en el camino o en el transcurso. Ahora, ¿esto es difícil? No es difícil. No es imposible. Para algunos es más complicado, sí. Para otros menos, quizá. Sin embargo, se puede lograr porque tenemos la ayuda de Dios. Pero hay que empezar. Hay que empezar a tratar de hacerlo. Que viene un pensamiento raro a nuestra mente, inmediatamente hay que cambiarle de canal, ¿sí? No hay que darle lugar a esos pensamientos, no hay que darle lugar al diablo, porque si usted y yo le damos lugar a los pensamientos incorrectos, créame que se va a seguir como aquel hilito, cuando en una tela le jalamos el hilo y le seguimos jalando, pues se termina todo el tejido. Así también, si nosotros le damos lugar a un mal pensamiento, a una mala intención, a una tentación, pues ya verá lo que puede suceder en nuestras vidas. Y creo que de eso no necesitamos solo ejemplos bíblicos, sino que tenemos ejemplos en nuestro propio vivir, en nuestro diario vivir. Como cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos de manera incorrecta, pues nuestra vida tiende a irse por ahí, a descarriarse. Por eso no se equivoca Isaías cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó de su camino, porque esa es nuestra tendencia. Por eso que bueno que el Señor decía, el Señor es que nos guía, porque si no, imagínese usted, andaríamos todos descarriados como ovejas por todos lados. Un consejo, hermanos, para que no se normalice ese bombardeo de ideas del mundo en nosotros, un consejo es escudriñar y meditar constantemente en la palabra de Dios. Ahora es más sencillo hacerlo, porque antes usted y yo para meditar en la palabra de Dios tendríamos que esperarnos hasta llegar a nuestro domicilio o a la biblioteca o a la iglesia o no sé, donde tenía usted su Biblia. Y ahí teníamos que tomar el libro y teníamos que abrirlo y eso implicaba pues estar en cierto lugar específico. O lo llevábamos, pero no cualquiera le gustaba o nos gustaba llevar la Biblia. Sin embargo, ahora usted la puede llevar en sus dispositivos, en su celular, en su tableta, en su computadora. Bueno, hasta la puede escuchar, ¿no? En el coche, cuando vamos ahí, cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no? Podemos hacer eso y podemos estar pensando, meditando y escudriñando la palabra de Dios, ¿no? La aplicación esta de YouVersion, o YouVersion, como usted quiera decirlo, es muy buena, ¿no? Tiene hasta lectura en voz alta, entonces usted la pone y le lee la Biblia. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Nada más es de querer hacerlo. Ahora, no basta con escuchar solamente, sino que hay que escudriñar, y escudriñar quiere decir estar meditando en la palabra, como lo que estamos haciendo hoy. Nos estamos centrando en unos cuantos versículos, pero estamos tratando de deshebrar lo que la palabra dice. ¿Para qué? Para que haya una enseñanza. Nos han enseñado a leer, decíamos, por velocidad. Entonces, a veces leemos y no entendemos, no comprendemos. Aquí no se trata de leer por velocidad. Es que voy a leer la Biblia en un año. Está bien, pero más bien tendríamos que decir, entender lo que la palabra dice en un año, y no toda, quizá una parte, y eso sería mejor que solamente leer. Porque si usted y mí me dicen, ¿cuántas veces has leído la Biblia?
¿Cuántas veces completa? Pues quién sabe, ¿no? Pero hay quien casi lo tiene como trofeo. Es que de los 30 años que llevo en la palabra, de los 25 veces he leído la Biblia completa. Bueno, si eso se refleja en el hacer, qué bueno. Pero no necesita usted leer 25 veces la Biblia completa para tener cambios sustantivos en la vida. Basta con escudriñar correctamente, adecuadamente, y créame usted que el Señor empieza a darnos esa iluminación. Empieza a darnos esa enseñanza, esa sabiduría. Y es bien interesante cómo la Biblia es muy pedagógica. La Biblia es muy asequible cuando nos acercamos a ella y poco a poco vamos entendiéndola. ¿Sí? Vamos entendiéndola en la medida que la meditamos. No es una cosa como un conjunto de prohibiciones. Porque algunos dicen, no, la Biblia no la leo porque es un conjunto de prohibiciones. Y entonces me va a decir todo lo que no tengo que hacer. No, al contrario, nos va a dar, bueno, sí nos va a decir que no hacemos, evidentemente, pero también nos va a enseñar cómo vivir en esta vida. Y nos va a dar cosas que nos harán sabios. Sabios en muchas de lo que hagamos en esta nuestra vida humana, en la cotidianidad. Bueno, es la idea, hermanos y hermanas, de escudriñar, de meditar y de someter todas esas ideas al filtro de la palabra de Dios. Hoy en día esto del filtro quizás nos resulte muy, muy natural o muy gráfico en pensar en una selfie. Cuando muchas personas se van a tomar una selfie o una foto, ¿qué le aplican? Se dice un filtro, que al final tendría que ser la palabra correcta, es un retoque, ¿no? Pero es un filtro. ¿Y para qué sirve el filtro en una selfie? Es una cosa solamente estética, para hacernos ver distintos. Por eso digo que no es correcto, pero lo traigo aquí para que usted lo traiga a su mente. El filtro de que se trata es algo similar. Cuando nosotros vamos a hacer algo o cuando estamos con un pensamiento, tendríamos que pasarlo por la palabra de Dios, que sería el filtro, pero no con una intención estética, sino con una intención de comprobar si es verdadero o no es verdadero. De comprobar si corresponde a la palabra de Dios o no corresponde a la palabra de Dios. Porque si lo hacemos con una intención estética, hermanos, terminaremos esto de lo que estamos criticando el día de hoy, ¿sí? Simulando. Sin embargo, si lo hacemos con una verdadera intención de que todo lo que hagamos o lo que hagamos sea sometido al filtro de la palabra de Dios, créame que nuestras decisiones y nuestras acciones serán mejores. Eso es una garantía. Si sometemos lo que hacemos y lo que pensamos a la palabra de Dios, tendremos mejores resultados. No a lo mejor los que esperamos nosotros, pero sí los que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para los cristianos se supone que eso es lo más importante, que se cumpla la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Hay muchos ejemplos que podríamos hacer, pero hoy no voy a poner ejemplos, sino voy a seguir con lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:9. Vamos a ver la parte B del versículo. Romanos 12:9. Tiene que ver con lo que estamos diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero esto a partir de la reflexión. ¿Cómo sabemos lo que es lo malo? ¿Cómo sabemos lo que es lo bueno? Si no reflexionamos y escudriñamos antes. Porque entonces puede ser que a lo malo le llamemos bueno o a lo bueno le llamemos malo y pues ya partimos mal. Si yo tengo una idea incorrecta de lo que es bueno, una idea incorrecta de lo que es malo, pues entonces aplico el versículo y lo aplico mal. Ahora, si yo tengo una idea correcta de lo que es bueno y lo que es malo porque la palabra de Dios ya me lo mostró, entonces le aplico el versículo y ¿qué creen? Lo aplico bien. Vean la importancia del conocimiento, pero no del intelectualismo, sino del conocimiento de la palabra, del escudriñar la palabra de Dios. Ahora, ¿usted y yo tenemos la capacidad? Sí. Tenemos el albedrío también. Por eso dice de manera directa, no dice, el Señor nos hará que aborrezcamos lo malo, el Señor nos hará que sigamos lo bueno, sino que dice, tú, Alfonso, esto es lo que tienes que hacer, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Es una acción personal que la palabra de Dios nos está sugiriendo, ¿no? Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ahora,
También tiene que ver con el reconocimiento de que tenemos esa capacidad, pero que podemos entrenarnos o ejercitarnos adecuadamente para lograrlo. Nos entrenamos para lograrlo. Quienes nos dedicamos al estudio intelectual, a la cosa académica, pues creo que coincidiremos quienes nos dedicamos a eso que desarrollan una capacidad impresionante de comprender los textos, ¿no? Entonces uno empieza a leer y cuando ya le entendí un montón de cosas y parece que a veces la pasamos desapercibida y es como algo natural que dice uno, pues trata de esto el texto, pero no nos dimos cuenta que revisamos el texto muy rápidamente y nos dimos una idea inicial, pero una idea inicial ya muy buena, muy fina de lo que trata el texto. Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted se ejercita y se entrena, eventualmente llegará un momento en que va a descubrir en la palabra de Dios cosas que están ahí y que a veces no vemos cuando no tenemos el entrenamiento. El entrenamiento produce que nos empecemos a volver expertos o al menos experimentados. ¿Experimentados en qué? En escudriñar la palabra de Dios. Por eso cuando viene el hermano José Antonio aquí y lo oímos, dice, ay, ¿de dónde sacó eso el hermano José Antonio? No, o el hermano René o quien usted quiera. Pues porque está ejercitado en esto de escudriñar la palabra de Dios. En la interpretación de la palabra de Dios, que tampoco es una cosa sencilla. Eso de interpretar la palabra de Dios se puede prestar a muchas cosas cuando lo hacemos mal. Bueno, y también confiar que tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo, que evidentemente nos ayudará a conocer esa voluntad de Dios y nos ayudará a reconocer la importancia que tiene la palabra. Que además la palabra es lumbrera a nuestro camino, la palabra es más dulce que la miel, cuando podemos nosotros disfrutarla, es más dulce que la miel y también es necesario que la consideremos como esa agua que nos da, que refresca nuestra sed, pero que también nos da gozo y alegría. Porque cuando la palabra de Dios se incorpora a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, créame que el nombre de Dios, el nombre del Señor, es invocado, es demostrado, es glorificado en nuestra vida. Algo así dice Jeremías 15:16. Vea usted Jeremías 15:16, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Ya vamos en la tercera parte de esta predicación, ¿sí? Jeremías 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice que hizo Jeremías? Yo las comí. Encontré tu palabra y ¿qué hice? Las comí. La escudriñé, la leí. ¿Y qué pasó? Me fue por gozo y por alegría. En mi corazón o de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Está el consejo ahí. Está la consolación en la palabra de Dios. Está la sabiduría en la palabra de Dios. Para todo lo que usted quiera. Algún momento estaba pensando yo, ¿qué predicar? Y en eso que uno piensa que predicar, dije, bueno, vamos a pensar una cosa de la educación. Pensemos en el papel de los padres sobre la educación de los hijos. Algo que me preocupa hoy en día, hermanos y hermanas, porque lo vivo todos los días. Y los cristianos creo que no podemos estar fuera de eso. Otra cosa pensé sobre esto, dije, a lo mejor podríamos hablar de la administración bíblica de las finanzas, que es otra cosa, y dice uno, ¿y eso viene en la Biblia? Claro que viene en la Biblia. Podríamos hablar de la administración bíblica de los recursos humanos, o de una organización, o de una empresa, de cómo debemos de tratar a nuestros subordinados en caso de que seamos jefes. ¿Viene en la Biblia? También viene en la Biblia. O podríamos hablar de cómo ser un empleado o un trabajador de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Viene en la Biblia? También lo podemos hablar. Y así, N cantidad de cosas que usted no se imagina, podemos encontrarlas aquí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Escudriñar. Bueno, regresándome a la idea, terminé en esta predicación, ¿sí? En lo que estoy predicando el día de hoy. Vamos al 3. No tener un concepto de uno mismo inadecuado. Es decir, no andar por la vanagloria de la vida. Y fíjense que nos suele pasar, porque este mundo así es. Vamos a poner primero un principio bíblico. Isaías 64:6, antes de plantear mi idea. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta palabra está ruda, ¿no? Está ruda. Fíjense cómo dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pero ¿por qué la planteo? ¿Por qué la pongo, hermanos? Porque aparte, porque como es ruda, pues de antemano y sin ningún miramiento, sin ninguna situación tersa, el Señor dice, ahí está. Partiendo de ahí, hermanos, es que entonces decimos, no podemos tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que debemos de tener. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que debemos de tener de nosotros mismos? Somos agradables a Dios por nuestra vida, por nuestras obras, porque hoy en día pensamos que por nuestras posesiones, me voy a poner un poco teórico acá, por el mundo en el que vivimos capitalista, ¿sí? Ya lo dije, tenemos esa tendencia a pensar que por las posesiones, la preparación, la apariencia, los logros, la edad, la salud, los likes que tenemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, somos mejores que otros. O sea, esas diferencias. Eso no es cierto. No somos mejores que otros frente a Dios. Es más, frente a Dios no hay ninguno mejor. Para acabar pronto. Frente a Dios no hay ninguno mejor. Todos somos iguales de pecadores y todos somos iguales de necesitados de Dios, por más likes que usted tenga en el Instagram. ¿Sí? Por más visualizaciones. Todos somos pecadores delante de Dios. Pero tampoco somos mejores por nuestros ejercicios espirituales o por nuestro servicio en la iglesia. Tampoco. Somos igualitos delante de Dios. Esto nos sitúa en donde debemos de estar. No tener una consideración más allá de lo que somos. Pecadores, destituidos de la palabra de Dios, y que nuestras obras, pues ahí lo dice y no lo repetiré. Entonces, hermanos, no quiera decir que no nos esforcemos, que no vivamos una vida buena, una vida cómoda, que no procuremos el tener una vida mejor. Eso no está peleado con la palabra de Dios, evidentemente, pero no podemos creer que por eso ya somos mejores delante de Dios. De ningún modo. Somos iguales. Y además eso genera muchos problemas. El bullying, por ejemplo, hermanos y hermanas en la escuela, parte de esta idea de que somos distintos. De esa idea está. De que no respetamos a las personas ni las consideramos iguales de pecadoras. Digo, no, evidentemente ese no es el principio de la formación en derechos humanos, por ejemplo. Debería ser, no lo es, pero algo así tiene que ver. Hermanos, por esas diferencias que hacemos de color, de raza, de piel, etcétera, 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 es que suceden estas cosas y nos maltratamos unos a otros. Ahora, no quiera decir tampoco que vamos a adoptar una actitud de tolerancia absoluta a todas las manifestaciones de la diversidad. Pero sí quiera decir que tenemos que reconocernos, y ve aquí la puntualización, todos pecadores, todos destituidos. Por lo tanto, todos necesitados de Dios. ¿Sí me explico dónde debe de estar esto? Todos destituidos de la gracia de Dios. Romanos 12:13, vaya usted, por favor, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora nos vamos a la iglesia. Hermanos, en la iglesia hay diferentes tipos de hermanos y hermanas, diferentes tipos de circunstancias, de situaciones. Si bien todos somos igualmente necesitados de Dios, también hay diferencias, y estas diferencias no tienen que ver con esta necesidad o con esta posición delante de Dios que tenemos, sino con la circunstancia de vida que estamos teniendo. Habrá hermanos que estén pasando por una prueba, que estén pasando por una tribulación, por una dificultad, ¿sí? Habrá hermanos que estén pasando por un gran logro, por un gran triunfo, por una cosa muy buena. Estas son simplemente circunstancias, condiciones de la vida, que todos vamos a pasar en algún momento y de alguno o de otro modo. Sin embargo, esto no debe establecer diferencias entre nosotros, al contrario, debe servir para tener acciones de apoyo
y de solidaridad entre unos y otros, en todos los sentidos y en todo momento. Si pensamos con cordura este asunto que somos iguales como redimidos de Dios, que no hay distinciones, entonces podremos entender el por qué el apóstol Pablo decía en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 decía: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo. Y en el cuerpo hay diferentes funciones y en el cuerpo hay diferentes responsabilidades, pero no dejamos de ser uno solo. De tal manera que si a uno de nosotros nos pasa algo, los otros nos dolemos. Si uno de nosotros tiene algo que celebrar, todos celebramos con él o con ella. Es el cuerpo, es la solidaridad. De tal suerte que en la palabra de Dios y en la iglesia no hay lugar para la competencia, no hay lugar para el individualismo y no hay lugar para la meritocracia. Vean nada más lo que estamos diciendo. No debe suceder eso, sino que al contrario hay lugar para la solidaridad, la colaboración y el apoyo entre los que somos parte del cuerpo. Ahora, ¿esto es real? Pues hasta Pablo y Apolos tuvieron sus diferencias, ¿no? Bernabé también por allá tuvo sus diferencias, Pablo y Pedro tuvieron sus diferencias. Entonces, hermanos, es algo complicado, pero debería de ser. Ahora, ¿estamos hablando de socialismo en la iglesia? No. Estamos hablando de lo que la Biblia dice, que somos un cuerpo, por lo tanto tendremos que colaborar unos con otros. Entonces, somos miembros los unos de los otros, ejercemos los dones, si usted lee más adelante lo que dice Romanos, que no nos vamos a detener allí, ejercemos dones, tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes ministerios, pero fíjese lo que dice: no los ejercemos con protagonismo ni con egoísmo. O no deberíamos ejercerlos con protagonismo o con egoísmo. Es que Jesús Adrián Romero es el más grande de los que alaban a Cristo. El protagonismo, ¿sí? Es que el predicador fulano de tal, y casi el doctor y postdoctor y etcétera, etcétera. No, ahora es apóstol y superapóstol fulano de tal. Ya hay esas distinciones que no debería de ser. Tener una mala concepción, una consideración de nosotros mismos frente a los demás. Sino ir a la solidaridad, a la colaboración, al amor no fingido. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Vamos a leer varios versículos en este momento. Romanos, estamos en el 12:4, del 4 al 8. Vamos a leerlo rápido porque esto daría para otra predicación. Y ya queremos terminar, ¿sí? Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe, en el 7, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el 8, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada quien lo que tiene que hacer, pero en ese aspecto de cuerpo, ¿sí? De cuerpo, donde no le dice el pie a la mano, yo soy más importante, o la mano al brazo, yo soy mejor que tú. No sé si me explico, sino que todos somos parte del cuerpo y todos nos necesitamos. Bien, esto se completa con la idea de amor fraternal que ya habíamos visto anteriormente, y también en el desarrollo mutuo y la consolidación de lo que podría llamarse el amor cristiano. Vayamos al punto 4 y final, antes de la conclusión. Otros consejos que tiene este pasaje de Romanos. Vamos a ver qué otros consejos. Por ejemplo, viene, usted lo podrá leer más adelante, ser diligentes y no ser perezosos, sobre todo en el servicio a nuestro Dios. Esto es complicado, hermanos, no deja de ser complicado porque pues siempre hay muchas cosas que hacer y en la semana mucho trabajo y uno se cansa, pero dice ser diligentes, ¿no? Ser diligentes.
Otro, mantener el gozo, saber sobrellevar o sufrir la tribulación. Vamos a pasar por tribulación, por dificultades. Sin embargo, hermanos, como no se me entristezca, no nos entristezcamos, sino sobrellevar la tribulación, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, etc. Podemos aquí citar infinidad de versículos. También dice el texto, orar constantemente. La oración debe estar presente en nuestra vida, siempre. Y el Señor nos contesta. Todos los días hay que orar, hay que presentarnos delante de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo el que usted considere necesario para comunicarse con Dios? Pero hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que meditar en Él, orar constantemente. El que sigue, apoyar a los otros en sus necesidades. Aquí en la iglesia, hermanos, hay infinidad de necesidades, pues hay que apoyar a los hermanos y a las hermanas. Ser hospitalarios. Esto se ve sobre todo cuando vienen hermanos de otro lugar, cómo los atendemos, cómo los tratamos. Aquí hay varios ejemplos de personas que son muy hospitalarias. Ser hospitalarios con los demás, tratarlos como nos trataríamos a nosotros mismos cuando nos llega una visita que queremos mucho. Aprender a bendecir en lugar de maldecir. Y esto cito rápidamente el 12:20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado eso, porque dice, y me la hizo, me la paga. Y no ahorita, sino a ver cuándo, pero se la cobro. Eso no está bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. No solamente dice, no hagas nada o no le hagas nada. Dice, ayúdale. ¿Sí? Vean nada más hasta dónde llega la palabra de Dios en esa intención de hacernos cambiar y de transformar nuestro entendimiento. Ahora yo lo hago, pues evidentemente que no, o no al 100%, pero es algo que la palabra de Dios nos dice. Otro, ser empático con nuestros hermanos. Y no es la empatía del mundo, tan simple, tan sencilla, sino es una empatía que va en dos sentidos. Primero, considerar al otro en sus necesidades, en sus logros, en sus alegrías, en su situación particular. Y dos, reconocer al otro, igual que nosotros, como un pecador que necesita del Señor. Que a veces se nos olvida eso, que estamos frente a pecadores. Eso de que los humanos se equivocan, que los humanos tienen errores, claro, somos pecadores, a veces se nos olvida, ¿no? Y ponemos en las personas ideales de cosas que no son, como si fueran sagrados, como si fueran santos. Aunque lo somos en el sentido de que hemos sido santificados, no lo somos en el hecho de que nuestras obras estrictamente sean todas de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces a veces nosotros tenemos una mala consideración y somos poco empáticos con las personas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, los que tienen hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Hay que aprender a vernos como pecadores, que necesitamos de Dios todos. Por tanto, orar unos por los otros y tratar de comprendernos unos con los otros. No quiere decir que vamos a soportar maltratos, a soportar violencia, pero sí considerar que el otro es pecador, por lo tanto necesita de Dios. Ser humildes, no altivos. Ser humildes, no altivos. Tiene que ver con lo que ya habíamos dicho, ¿no? No tener una mala consideración de lo que somos. Aprender a ser sabios verdaderamente y no sabios en nuestra propia opinión. No sabios en nuestra propia opinión. Procurar estar en paz unos con otros y no andar peleándonos unos con los otros. Aunque hay personas que pareciera que sean lo contrario. Procurar estar peleando con todos. Cuando dice procurar la paz unos con otros. Son acciones específicas, vea usted. No vengarnos. No ser vengativos. Eso de me hizo, me la paga. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vea cuántos consejos bien interesantes nos da la palabra de Dios en este pequeño pasaje. Y este es bien importante. Vence con el bien el mal. Y el bien pues viene en la palabra de Dios. Conclusión. Ya vamos a terminar. Concluyamos. Fíjese, la vida cristiana entonces implica una coherencia entre el decir y el actuar. Pero sobre todo tiene que ver con la decisión de someternos a Dios y a su soberanía.
dejar de ser nosotros mismos y que Él sea en nosotros. Esta actitud de entrega no es sencilla, no es nada fácil, porque nuestra humanidad y pecaminosidad, fíjese hermano y hermana, busca el reconocimiento y el protagonismo. El ser ganadores, el ser exitosos, el obtener los beneficios, los mejores lugares, el mejor nivel de vida. A veces esta idea, hermanos, de presentarnos delante de Dios, como lo decía Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, a veces no es tan sencilla de hacer como lo está planteando aquí. De decir sí, ¿no? Y la presentamos acá y hasta la leemos con gran entonación y le echamos ahí capacidad poética en la entonación. Sin embargo, no basta con entonarla, no basta con decirla bonito, no basta con ponerle un bonito fondo musical y que sintamos muy bien porque estamos oyendo, sino que hay que hacerlo. Y ese es el principal asunto con la palabra de Dios. No oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Con esa buena intención y con mucho gusto. Dice la palabra de Dios, y con esto terminaríamos. La palabra de Dios nos invita a considerar lo que el Señor nos dice en 2 de Crónicas 7:14. Y les invito a que vayamos allá. Y después vamos a entonar una alabanza con la ayuda de nuestros hermanos. Entonces vamos a leer esto, vean cómo dice. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Podemos ponernos de pie, hermanos, en lo que meditamos en la palabra de Dios, y después entonaremos una alabanza. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder presentarnos delante de ti en esta forma, Señor, como tú lo dices, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Señor, nuestra vida no es fácil. Pasamos todos los días por complicaciones en muchos sentidos. Desde el asunto, Señor, del afán de todos los días, de los problemas en la familia, en el trabajo, de los problemas con nosotros mismos, Señor, los asuntos de nuestra propia condición emocional y de otras cosas de la relación con las personas, Señor, a veces hacen complicado el que esto se cumpla en nosotros. Pero sabemos y confiamos que tú, Señor, puedes ayudarnos, que tú tienes el poder, Señor, a través de tu palabra, para poder llevarnos por el buen camino, por el camino de tu voluntad. Que en esta mañana, Señor, nuestro corazón haya sido quebrantado y que nuestra mente también, Señor, haya recibido esta palabra. Que podamos, Señor, decirte, cámbianos, transfórmanos, haznos diferentes. Señor, queremos ser más como tú y menos como nosotros mismos. Señor, cambia nuestro corazón. Y que ahora, Señor, podamos entonar la alabanza y decirte con nuestro corazón que cambies y que transforme nuestra vida porque lo necesitamos. Porque queremos, Señor, serte agradables, estar delante de tu presencia y, Señor, el caminar en tus caminos.